Diciano. Bien, bueno, ya estamos llegando a la parte final del programa, ya está todo listo también con Enrique Chávez y Perla Berríos para presentar a Mayuya en tan solo unos segundos. ¿Todo está listo? Efectivamente todo está listo, así que solo me queda despedirme, decirle a ustedes muy buenas noches y sigan disfrutando de nuestra programación a continuación con Amayuya. Que tengan buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por el pase, bienvenidos a Mayuya. Esta noche tenemos un súper programa, Enrique, así que los invitamos a todos a seguirnos desde ya. Así es, se cumplen los 100 días del mandato presidencial de Martín Vizcarra. Vamos a comentar primero este tema con el congresista vocero de Peruanos por el Cambio, Gilbert Violeta, el analista especialista Henry Rafael también nos acompaña esta noche. ¿Cómo están, caballero? Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Un placer. Vamos a comenzar entonces esta noche un poco para saber cuáles son sus impresiones. Se cumple ya este primer periodo, que suele ser un periodo de luna de miel, ¿no es cierto?, donde la gente le da el beneficio de la duda, pero probablemente este gobierno, que ha sido un gobierno que recibió, ¿no es cierto?, el encargo después de la transición que hubo, no haya tenido este tiempo de luna de miel, como se denomina, sino que la gente quiere ver los efectos con mayor claridad, y lo digo por las encuestas, ¿no es cierto? La última encuesta que ha salido el día de hoy, a través de la cual nos damos cuenta pues que la popularidad del presidente Vizcarra no levanta cabeza, ¿no? Según la última encuesta GFK, la desaprobación de Martín Vizcarra subió a 56%. Sí, bueno, como lo comentábamos además con el congresista, el presidente Vizcarra está pasando por una situación extraña, porque la caída que está empezando a tener en el porcentaje de las encuestas es incluso mayor al pico de caída que tuvo el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Y eso yo creo que va de la mano con que efectivamente no se trata de un nuevo mandato presidencial, sino la continuidad de una candidatura presidencial y una plancha presidencial. Justamente por eso es que el partido del congresista Violeta es aún el partido oficialista. Y entonces la gente sigue identificando no necesariamente como un quiebre, como un nuevo presidente, sino como la continuidad de un partido de gobierno que empezó, que probablemente empezó un momento nuevo, pero no necesariamente está dándoles este espacio de luna de miel, porque además, valgan verdades, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski nos dejó con demasiadas tareas en favor de la población que no se ejecutaron y que se tenían que hacer. Y entonces hay una lentitud en la forma como el gobierno se está relacionando con la ciudadanía y está entregando, haciendo, digamos, un poquito de valor o de vínculo con el deporte y con lo que hemos visto hoy en el partido de España y Rusia. Yo siento que el gobierno de Vizcarra es como España, ¿no?, que tiene la pelota todo el tiempo, pero que no mete goles. Y entonces la ciudadanía está empezando a darse cuenta de eso y lo vemos resultado en la encuesta. ¿Qué dice Gilbert Violeta, que ha acompañado además al presidente? Ha tenido más de 20 viajes el presidente en provincias, es decir, en principio ha habido una voluntad, ¿no?, muy fuerte de poder acercarse, se supone, a la población, pero como lo señala Henry y lo confirman las encuestas, estamos hablando pues de un 29% de aprobación, 56% de desaprobación. Me llama mucho la atención la caída en Lima, de un mes al otro es de 53 a 30%, estamos hablando de 23 puntos menos. El centro pasa de 53 a 25% en el centro del país. ¿Cómo Ver, usted que está un poco sí, en la cancha también, ver, cómo yo observa diría una primera cosa, además de lo que mencionaba Perla, yo tengo la impresión de que no hay luna de miel, o sea, es el mismo gobierno y por lo tanto la población lo que ha generado desde el inicio es una enorme expectativa. Lo que ocurría en el periodo Kuczynski es que había una enorme confrontación con el Parlamento y esa confrontación hacía que las cosas estuvieran como paralizadas. Por ejemplo, nunca le llegaron a dar las facultades delegadas que pidió Mercedes Arauz, ni siquiera lo pusieron al debate y más bien la agenda era de una confrontación permanente. Cuando entra Vizcarra, lo que la gente dice es, bueno, ya, cambió el tema de la confrontación, ahora van a ponerse a trabajar y entonces ahora sí buscamos resultados inmediatos. Tiene la pelota, como dice y con una expectativa de resultados inmediatos. Y en política, en gestión, los resultados inmediatos nunca llegan tan inmediatamente como uno quisiera que lleguen. Y creo que eso se está comenzando a sentir con más intensidad. Me mencionabas, Enrique, efectivamente he tenido la oportunidad de viajar con el presidente el otro día. Hemos estado en Huaraz y en Chimbote. Y me sorprendió, por ejemplo, la cantidad de gente con letreros, con carteles, con sus expectativas, con sus reclamos y sus pedidos, ¿no? La obra de agua, el camino, en fin, una serie de cosas, en una etapa en la que ya estamos dentro de un periodo electoral, con cambio de autoridades, y tú notas claramente cómo cuando habla el alcalde, pues la gente
pifea, no está precisamente feliz con la presencia del alcalde. Entonces, hay un clima político que yo creo que va a tender más bien a sobrecalentarse más y a una necesidad de comenzar a mostrar resultados más rápidamente. Y a eso yo quiero agregar un factor, un poco en línea con lo que decía además Henry. Yo creo que necesitamos autocríticamente sacar más a la cancha a los ministros. O sea, si alguien tiene que mostrar resultados, 15% es el gabinete. Nuestro 15%. gabinete tiene que estar puesto en la cancha. Por ejemplo, el otro día yo tuve la oportunidad de pasar el día en esta jornada de trabajo con la ministra Patricia Balbuena, a quien no tenía la oportunidad de conocer. Me pareció una mujer que estaba muy bien informada, una señora que tiene muchas ganas de hacer, creo que, cosas importantes en su sector, pero yo le decía, ministra, o sea, si es que esta ministra la tuviéramos más en medios de comunicación, informando lo que está haciendo en el sector cultura, por poner un ejemplo, a mí me parece que eso ayudaría a que el gobierno levante un poco más y que cambiar un poco esta curva que está haciendo mucho daño. Acaba de hablar usted, congresista, de la confrontación que existió permanentemente entre el Congreso de la República y el gobierno que estuvo presidido por Pedro Pablo Kuczynski. Hoy, efectivamente, no vemos esa confrontación, vemos más bien un acercamiento, a tal punto que se vocea su nombre para integrar esta lista multipartidaria, lista me refiero a la presidencia del Congreso, se vocea su nombre para la primera vicepresidencia del Congreso en esta lista multipartidaria que estaría dispuesta a presentar Fuerza Popular. ¿Usted estaría de acuerdo? Lo he desmentido categóricamente. Nosotros, desde Peruanos por el Cambio, lo que creemos es que esta alternativa a la de Fuerza Popular, por una razón. ¿Ningún integrante de Fuerza Popular? Violeta no lo ha sido, no creo que lo vaya a hacer. Pero yo diría dos motivos fundamentales. Lo primero, tenemos todos que poner el hombro para evitar este desgaste al Parlamento, que viene ya en una caída precipitada, ¿no? 12%, 12% nada según más de la GFK, población 13% aprueba el Parlamento. la reta. Si es que el fujimorismo mantiene la presidencia del Congreso un tercer año, ese 12% va a terminar en 5, 4, 3, o sabe Dios en cuánto por ciento. Entonces, lo que necesitamos es, uno, crear una nueva agenda parlamentaria, una agenda de reformas políticas, lo cual no nos ha permitido el fujimorismo estos 2 primeros años. Y la segunda cosa, transparentar la gestión administrativa del Parlamento. ¿Cuánto presupuesto tenemos? ¿En qué se gasta el dinero? ¿Cómo se hacen los contratos? ¿Cómo se fiscaliza? Creo que la ciudadanía y los medios de comunicación tienen que ver eso. Por lo pronto, desmiento categóricamente que nosotros estemos en una negociación de ese tipo. ¿Ningún integrante de la bancada de pueden por haber, el Cambio? Porque hay otros nombres, ¿no? Alberto Oliva o Jorge Meléndez. Miren, si existieron, y lo pongo en condicional, si existieron alguna conversación con alguno de nuestros colegas, eso se ha dado en un marco de absoluta, primero, conversación personal, informal, y no como una agenda formal de bancada con bancada. Se estuvo hablando, Henry Rafael, en las semanas previas de que le faltaba al gobierno establecer mensajes claros. Esta última encuesta también te dice que el 61% cree que no tiene un plan claro el presidente Vizcarra. Esto de mayo a junio ha pasado de 43 a 61. Es decir, hay una claridad ya en la decepción de un sector de la población que dice, oye, acá no tienen las cosas claras. Desde tu perspectiva como especialista en comunicación, ¿es posible revertir? Claro que es posible, o sea, finalmente estamos al inicio de un mandato gubernamental, pero en ese aspecto quiero hacer énfasis en 3 puntos. El primero es que, claro, ¿cómo no va a tener la sensación la ciudadanía de que no hay un mensaje claro si en efecto el gobierno empezó cambiando ministros en menos de un mes? Si el presidente Vizcarra, cuando hizo el cambio de ministro de Economía, anunció que iba a haber cambio de ministros y hoy el presidente del Consejo de Ministros señala de que probablemente no haya ningún cambio de ministros. Entonces, claro que la ciudadanía comienza a recibir un doble mensaje y siente que no hay un norte político. Ahora, ciertamente un papel importante en la aprobación del presidente de la República es el rol que juega el presidente del Consejo de Ministros. ¿Cuánto él está trabajando para poder subir o apoyar la gobernabilidad o la imagen presidencial? Allí creo que todavía hay un debate por señalar y creo que en ese sentido lo de Gilbert, lo de Congreso Violeta, que menciona que los ministros necesitan tener una acción mediática y una acción con la ciudadanía mucho más enfática. Sin desmedro que también, ojo, que estamos viendo que el presidente Vizcarra está viajando mucho al interior, cuando Lima es quien, de acuerdo a las mismas encuestas, está empezando a tener esa caída también en las encuestas. Y Lima es una población también importante. No me refiero a la capital, a las zonas urbanas, sino las zonas rurales que nos rodean en la capital, donde todavía hay mucho trabajo del gobierno para hacer. Ahora, creo que también hay un tema de autocrítica, y que hablando de autocríticas también creo que la bancada de Peruanos por el Cambio
también tiene algo que ver con este asunto, porque en estos 100 primeros días no ha sido necesariamente pues la bancada más amigable, ni siquiera la bancada que haya respaldado al presidente Vizcarra desde un inicio. Ahora es un problema de origen del gobierno también, evidentemente, por supuesto. el papel del premier Villanueva, en fin. Y entonces, ahora sentimientos encontrados, por que decirlo creo yo, y de acuerdo a lo que menciona la congresista Violeta, y que saludo, la verdad, además que está empezando a buscar este balance en su propia bancada, creo que la bancada de Peruanos por el Cambio debería tener una posición mucho más firme de apoyo y de solidez frente al gobierno de Martín Vizcarra. Eso por un lado. Sí creo que a nivel de comunicación, el error principal que está sucediendo es que por momentos se aprovecha mucho algún tipo de momento para poder visualizar al presidente, pero no se está llegando con un mensaje y sobre todo, tú puedes tener una buena campaña de comunicación, pero si no haces gestión pública, si no generas resultados, si no le dices, si no generas en la sensación de los ciudadanos que hay algo que estás haciendo, tu desaprobación va a seguir igual. 45% considera que aparece menos de lo que debería. No sé si esa es correcta. Bueno, pero es que además, lamentablemente, para mala suerte, el presidente se ha cruzado con un mundial de fútbol. O sea, en los últimos 20 días, por supuesto, el presidente pudo haber aparecido 2 o 3 veces en sitios distintos, pero la ciudadanía ha estado concentrada. Ahora, si me permites, hay un par de apuntes sobre eso. Vamos a hacer, ¿qué te parece? Una pausa y vamos a regresar con la respuesta del luego congresista Gilbert Violeta. Volvemos. Sobre los primeros 100 días de gobierno del presidente Martín Vizcarra, y nos fuimos a la pausa con la opinión del analista político Henry Rafael, quien decía que la bancada de Peruanos por el Cambio, y a mi mano derecha está el congresista Gilbert Violeta, no había sido una bancada pues que apoyaba, ¿no es cierto?, las iniciativas. Pero yo me pregunto, ¿cómo ser una bancada que apoya si tienes a un premier que se reúne solamente con algunos integrantes de esa bancada? Tienes a una primera vicepresidenta que sale a criticar esta acción del premier y luego tienes a un presidente que sí se reúne con todos un poco como para salvar la pelota, o al menos esa fue la impresión que dio. Bueno, yo justo quería hacer la precisión en relación al comentario de Henry en esos 2 puntos. Primero, nuestra bancada ha apoyado todas las medidas que ha propuesto el gobierno desde el primer momento, incluso no teniendo información en algunos casos a plenitud para poder defender facultades delegadas o para ver algunos temas de orden tributario o de orden económico que se presentaron al Parlamento. Hemos defendido y hemos votado a favor de todas estas medidas. Es cierto que han habido algunas diferencias de opinión expuestas públicamente por algunos de nuestros colegas en relación al premier, que gracias a la reunión que hemos tenido con el presidente de la República le hemos dado por superadas. Pero también una cosa que a mí me parece importante. Y se van a reunir el martes con el premier. Y tenemos una reunión ya con el premier, con 2 o 3 ministros y el presidente de la República ya en reunión de trabajo, porque esta otra que hemos tenido ha sido pues una reunión más coloquial. Pero la segunda cosa que a mí me parece importante es que tampoco podemos sobreexponer al presidente de la República a salidas mediáticas permanentemente. Yo creo que el presidente no debe salir todos los días a los medios de comunicación y probablemente lo hace en un esfuerzo de intentar comunicar lo que está haciendo el gobierno, su gobierno. Creo que ese papel más bien le corresponde a los ministros. O sea, si es que alguien tiene que salir, son los ministros, pero con vehemencia y permanencia. Pero sí debería constante. haber cambios de ministros, según lo que usted nos está no lo digo porque yo no estoy hablando de cambios de ministros, estoy hablando de cambios de actitud a raíz de lo que estamos viendo en nuestra encuesta. Si en 100 días no has planteado esas actitudes. Los ministros pueden perfectamente, bajo una directiva del presidente o del presidente del Consejo de Ministros, salir a exponer lo que están haciendo y a decir qué resultados han conseguido en este primer periodo de gestión, estos 100 días. O sea, podrían comenzar a hacerlo mañana mismo y esperemos que un poco sea así. Ponía el ejemplo de Patricia Balbuena, por ejemplo, en el sector cultura, pero yo creo que hay otros sectores de mayor importancia, en vivienda, en transportes, por ejemplo, en materia de agua y saneamiento, que ha sido siempre la bandera de nuestro gobierno. Hay que decir todo lo que hemos avanzado. En materia económica se está mejorando la curva, pero hay que decirlo. Y ahí yo creo que los ministros tienen un compromiso particularmente relevante que cumplir. Es realmente importante que los ministros, como se dice, salgan a la cancha. No sé, nosotros que estamos en noticiero además durante semana, hay algunos ministros que sí ves, ¿no? Siempre no sé si les dan bola, no les va bien. Hay como un truco del almendruco, acá hay cierto misterio, ¿no?
en ver qué tipo de comunicación es efectiva y si es realmente relevante. Sí y no, porque la cantidad de veces que aparezca no significa que tengas de inmediato una ciudadanía que esté aplaudiendo. Realmente no puedes aparecer en todo el país en todo momento, pero si no tienes un mensaje claro, si no tienes una idea de qué el gobierno está tratando de transmitir, entonces finalmente esas apariciones sin ningún tipo de sustento, sin ningún tipo de vínculo emocional con el ciudadano. Yo creo que eso es lo que le está faltando al gobierno. Además, tienes al ministro, yo veo más otros operadores políticos del gobierno mucho más visibles, mucho más activos, ¿no? Veo, por ejemplo, a la presidenta ejecutiva de Salud, Fiorella Molinelli, visitando más hospitales que la propia ministra de Salud, o la ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Básicamente le hemos visto solucionando problemas de crisis política, y entonces estamos acostumbrados, o nos están acostumbrando los ministros, a verlos solo cuando tienen problemas de crisis, pero no poniendo en valor el trabajo que estén haciendo en sus respectivas carteras. ¿Y el premier? A eso iba a llevar. Pero el problema no son los ministros. En todo gobierno, y te lo dice alguien que conoce varios gobiernos de Latinoamérica, la labor principal la tiene el jefe de gobierno. En muchos casos es el mismo presidente de la República, y en el caso del Perú el jefe de gobierno, quien articula la política, es el premier. Y tenemos un premier poco visible, poco comunicativo, pero sobre todo que no tenemos una orientación clara de qué nos quiere decir como gabinete. Yo no veo, por lo menos a la luz justamente de las veces cuando aparecen los ministros y las pocas veces que aparece el premier haciendo actividad social o pública, que esté dando un mensaje claro y contundente. Pero nuevamente, no solamente se trata de dar un mensaje claro y contundente, se trata que esté de la mano con actos de gestión pública que le digan al ciudadano una idea de que están siendo y están pareciendo. O sea, esto es el ser y el parecer. Tienes que ser un buen gestor, pero tienes que parecerlo, o sea, tienes que dar la imagen de que estás haciendo gestión pública. Nos decías que sentías que la bancada de Progreso por el Cambio no apoyaba la gestión del presidente de la República, pero desde el lado del Ejecutivo también hemos escuchado al Premier muchas veces decir, bueno, ese es el tema de la bancada de Peruanos por el Cambio, como marcando ya él mismo una distancia bastante clara de la bancada que debería ser, pues, en la cual ellos se sientan con mayor representación en el Parlamento. Sí, yo no comparto la idea que debemos cambiar mucho los ministros. Yo siempre creo que debemos darle un tiempo a los ministros de Estado para que maduren, para que conozcan su cartera y puedan desarrollar gestión. Pero es cierto que en el caso del premier Villanueva no ha dado todavía esa imagen de ser un articulador de la política. O sea, su rol sí es articular con las bancadas. Su rol es articular con Fuerza Popular, con Peruanos con el Cambio, con el APRA, con Acción Popular. Y ese acto no se le ve muy, en ese rol no se le ve muy activo, más bien se le ve un poco como que no, ese no es mi problema, es un tema de la bancada. ¿Y no, qué tanto sí tiene es un que rol del articular premier. con Fuerza Popular a tal punto de que todas las semanas sale a desmentir que no hay una negociación permanente con esa bancada, que no están supeditados a lo que pida esa bancada? Tanta es la percepción que tiene la gente del acercamiento que existe entre la bancada de Fuerza Popular y César Villanueva o el Ejecutivo, que él constantemente tiene que salir a desmentir esto. Si me permites además, pero es que además es normal que el premier tenga que coordinar con todas las bancadas, incluyendo con Fuerza Popular y probablemente en un primer orden incluso con Fuerza Popular. Y a eso no nos negamos nosotros. O sea, nosotros no resentimos el hecho de que el premier converse con una u otra bancada. Lo que está mal es que ustedes no les informen, lo que los no dejen está bien fuera. es que no haya ese tratamiento y esas conversaciones con todos los grupos políticos en igualdad por una sencilla razón. Porque precisamente, como dice Henry, el premier es el mediocampista del equipo, es quien tiene que saber distribuir la pelota para que esto llegue a buen puerto. Si no, comienzas a generar confrontaciones inevitables, porque la política pues tiene su dosis inevitable. El presidente de parece confrontación. querer desmarcarse de esa dinámica. Me pareciera que, volvemos, un Congreso con 12%, un fujimorismo debilitado en términos de la opinión pública, y al premier se le ha identificado, como decía Perla, mucho con esta tienda política. El presidente parece comenzar a desmarcarse de esa dinámica, alejarse un poco de ello. Yo me imagino que la lógica del presidente no quiere estar en el centro de los conflictos, porque ese es el espacio natural que tiene que administrar el premier, no el presidente en sí mismo. Por eso insisto también, el presidente no tiene por qué desgastarse con una exposición mediática que tiene que saber delegar más bien en el tema de los ministros. Un tema como el de la ley Mordaza, por ejemplo, la llamada ley Mordaza. Sí, ahí se marcó una distancia que no se había visto Es una antes. posición política
Es una posición, además, mira, es una posición política en la que hemos coincidido bancada y el Ejecutivo en la misma sintonía. Hemos presentado ambos acciones de inconstitucionalidad que han sido muy bien recibidos y que ha permitido, además de que el fujimorismo retroceda, porque ya comenzó a decir que plantearemos una ley para revisar la ley Mordaza y buscaremos alternativas, pero en buena cuenta lo que ha ocurrido es que han dado un paso atrás, por lo menos a vista Que del la Parlamento. primera vicepresidenta diga, no los valoran como bancada. Son palabras mayores. Y yo eso quería abordarme en dos aspectos. Primero, sin dejar de mencionar que yo, si hubiese algo que recomendarle al gobierno es, vamos, en vez de estar negando esta relación con Fuerza Popular, se debe decir, sí, abiertamente, estamos trabajando una agenda política por el país con Fuerza Popular, porque el país lo necesita. El país, literalmente, yo sí creo que el país quisiera que el gobierno articule con la bancada de oposición o la bancada que aparenta ser de oposición, que es la de Fuerza Popular, una agenda política para el país. Y se tiene que transparentar. Y de esa agenda política tienen que participar las bancadas que quieran aportar por el país, incluyendo, por supuesto, la de Peruanos por el Cambio. Pero nadie quiere un presidente que esté subordinado a una bancada mayoritaria. Pero ahí está la diferencia. Y ahí yo creo que es, mientras más transparentes el tipo de coordinación que estás haciendo, más capacidad de convencer de que no está siendo subordinado, sino está siendo literalmente una coordinación política. Pero no quiero dejar de abordar el tema de Mercedes Arauz, que yo sí considero que sí sigue siendo un problema incluso dentro de la bancada de Peruanos por el Cambio, aunque quizás el congresista no lo ve así, porque no solamente es una congresista de la República, es la primera vicepresidenta de la República, y sus constantes ataques o constantes comentarios que sí golpean la gobernabilidad, no solamente Pero le es están evidente haciendo daño. que hay algo que ha ido más allá. O sea, a Mercedes Arauz ya no la invitan al Consejo de Ministros. Es evidente que la sacaron del círculo. Entonces tampoco puedes esperar que ella se quede tranquilita en su oficina sin responder. Es como dice la vicepresidenta de la República. Pero se lo ganó a pulso, ¿no? O sea, ella, desde que inició el gobierno, ha sido la primera persona que ha puesto un montón de peros y además, recordemos la forma como acompañó al presidente Vizcarra en el momento que asumió la presidencia, ¿no? O sea, no es la persona que necesariamente está feliz con la presidencia pero de Martín evidentemente, Vizcarra, pero ¿no? tampoco iba a estar feliz con la presidencia del primer Villanueva, a quien ha señalado como vacador. O sea, ahí lo lógico, sí, lo pero políticamente responsable, es sentarse dos adultos y poder limar sí, estas que ahora diferencias. una cosa- Esto no se ha Pero dado. yo Ella creo que hay también una- forma parte de la bancada Sí, Peruanos por el Cambio. pero- Y si tiene algo de línea política, debería ¿Qué seguir nos la dice? línea política de Peruanos Que, por el Cambio. a ver, yo entiendo que en toda relación política hay un componente personal y emocional que juega un papel, pero ya somos lo suficientemente adultos y con alguna experiencia política para saber trascender de ese plano personal y entender que hay una relación Así es. política y Me echarás responsabilidad una política. vuelta a la página, entonces. No, al contrario, yo lo que creo es que Mercedes precisamente ella tiene un comportamiento además como vicepresidente, o sea, reducir a que es un tema personal y que por el tema personal no se genera un conflicto político, a mí me parece que es un error. O sea, Ahora, yo- Mercedes Arauz ataca, Mercedes Arauz petardea, Mercedes Arauz, o lo que está haciendo es poner sobre la mesa algunos temas que a ella también le preocupan en su calidad de primera vicepresidenta Además, del país. yo voy más bien en esa línea, o sea, yo creo que ella es una persona que se hace respetar también a la bancada, es la posición en realidad de esta bancada. Nosotros lo dijimos desde el primer momento, nosotros apoyamos la sucesión constitucional frente a la renuncia de Kuczynski, vamos a apoyar al presidente Vizcarra hasta el último día que sea presidente, porque es lo que manda la Constitución, pero no somos una bancada de chicheñor, no somos una bancada teledirigida, o sea, aquí hay un grupo pensante. Mira, ¿cuántos exministros tenemos en la bancada? Tenemos 6 o 7 ministros, tenemos gente con experiencia política, o sea, no es una bancada que pueda ser ninguneada. O estamos o no estamos, que es lo que siempre nosotros ¿Y hemos están? dicho. ¿Ahora están? Y lo estamos. Pero Pablo Ahora Kuczynski están o no Somos están? una bancada de gobierno, lo hemos dicho desde el primer día, y lo que estamos haciendo estamos tratando de marcar nuestras posiciones políticas con firmeza. Pero aquí guardan respetos para todas Por las eso, instancias, ahora, con otras después de la bancadas y reunión con con el el gobierno. presidente, ¿sienten que ahora sí están como bancada o todavía no están? Bueno, estamos haciendo ese esfuerzo porque el día martes tenemos Están en esta camino. reunión. Claro, porque es verdad, la relación de gobierno con la bancada pues se dañó un poco, pero creo que todos hemos expresado nuestra voluntad de mejorar esta situación y creo que a eso hay que apostar. Como pocas veces hemos visto hay una altísima toxicidad en la relación entre ejecutivo, legislativo y el efecto que esto tiene en la opinión pública, ¿no? La gente está reventada del Congreso, lo vemos, 12% de popularidad es grave. O sea, si grave. esperamos que de allí emane la agenda política, también tenemos un problema. Pero por el otro lado uno ve una denuncia tan trascendente como la de Fernando Sillonis, gobernador, ¿no? de Ica, donde denuncia pues cómo se están llevando las cosas dentro del Estado. El presidente
agarró un poco la pelota con esta denuncia de este alcalde en Ayacucho. Pero ahora que vamos a hablar de México más adelante con nuestros próximos invitados, la corrupción es una preocupación central. Lo tomo de ejemplo, Henry. ¿Cuál debería ser la agenda entonces, para ir redondeando ya este tema, la agenda que le debería plantear el Ejecutivo al país? Mira, yo creo que allí, en lo que acabas de señalar, en esta suerte de gran problema de imagen política que tiene el Congreso de la República y el Ejecutivo, se genera una oportunidad gigantesca al presidente de la República. Porque el Ejecutivo debe ser dirigido y la imagen política del Ejecutivo es el Premier. Es el Premier que tiene que agarrar los pasivos y los activos de esta crisis política que vive el país, y el Congreso, el presidente del Congreso y quien asuma la nueva presidencia. El presidente tiene la oportunidad de oro para poder emerger de este problema como el líder del país que trae una agenda de solución y de unión. O sea, finalmente yo creo que en el país, y no es porque estemos en época mundialista, en el fondo hay una emoción y una necesidad de que emerjan líderes que nos unan con una agenda por el bien de la ciudadanía, por el bien del país. Y yo creo que allí está faltando el mensaje del presidente de la República. El mensaje que pueda llevarlo a ser no el presidente de la República del Partido Peruanos por el Cambio, no el sucesor de Pedro Pablo Kuczynski, no el que está trabajando con Fuerza Popular, sino el líder que nos puede llevar estos 3 años de transición, como mencionaste, hacia un nuevo gobierno que finalmente nos toque elegir en el 2021. Pero allí es donde está fallando principalmente la visión política de la presidencia de la República. Si Martín Vizcarra lo llama mañana después de ver esta entrevista a Gilbert Violeta, le dice: Gilbert, ¿cómo es? ¿Cuál es el norte que debemos seguir? ¿Dónde está la agenda? Yo creo que hay que construir una agenda de reformas políticas. Nosotros le propusimos el primer día que nos reunimos con el presidente Vizcarra, por ejemplo, la reforma electoral y de partidos políticos, que significa poner estos cotos al tema de la corrupción, porque la corrupción, la búsqueda de los corruptos para tomar el poder nace en el momento en el que uno es candidato. Entonces, en ese momento hay que poner estos cotos y evitar de que haya financiamiento privado de empresas que luego intentan utilizar esa presión para poder hacerse del poder en el gobierno. Y la reforma electoral en general, la calidad de candidatos. ¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo que cualquier ciudadano, por el hecho de tener un DNI, ¿no es cierto?, va a administrar un país? ¿No? O sea, hay que enfrentar ciertas cosas. Todos tenemos igualdad, pero hasta cuando uno se postula a un trabajo te piden un currículo y te dicen si estás calificado o no estás calificado. Entonces, comencemos a poner requisitos. Por ejemplo, la gente que tiene sentencias, la gente que tiene procesos, pueden postularse a cargos públicos, deberían hacerlo. No está ocurriendo ahora que, a pesar de que dimos algunas leyes, le están sacando la vuelta a la ley electoral y a las reformas que hicimos, y el hijo del candidato se está presentando, la esposa se está presentando, el sobrino se está presentando como una manera de sacarle la vuelta a la ley. O sea, el tema del paquete electoral, que es una reforma mucho más intensa, que tiene un componente constitucional y un componente legal, hay que abordarlo con seriedad. No lo que hizo el fujimorismo, que nos tiró al tacho la propuesta de reforma electoral y nos permitió discutir 3 o 4 artículos. Ese es un tema que, por ejemplo, a mí me parece clave, porque ya, por último, que no se aplique el 20, que se aplique pues más adelante, pero aprobémoslo, discutámoslo. O sea, si tienen tanto temor de que porque hacíamos una reforma electoral, la señora Keiko no va a salir elegida, y yo creo que no va a salir elegida nunca, pero si es que ese es el temor, entonces hagamos que esa vigencia entre más adelante para que por lo menos nos permita aprobar una ley de una vez por todas. Muchas gracias por estar Creo que está confirmando Gilbert Violeta que no va a conformar la mesa partidaria. Pero pero a mí me queda ningún integrante de la bancada de Peruanos por el Cambio va a integrar. Sí. Pero no me quiero ir sin esto. ¿Están seguros que ningún integrante de la bancada de Peruanos por el Cambio podría conformar esta mesa? Nuestra posición de bancada propuesta por Fuerza Popular? Integrar la bancada. Si ha habido alguna conversación, lo habrán hecho de manera informal y a título personal. Esperemos que no haya una parrilla desarrollándose. Sí. Vamos, gracias, Henry. Gracias. Vamos a la pausa. 89 millones de mexicanos estaban llamados a votar el día de hoy para elegir al nuevo presidente de ese país, entre otras autoridades. Los primeros resultados dan como ganador al izquierdista López Obrador. Vamos a regresar después de la pausa con 2 entrevistados muy importantes esta noche para conversar sobre lo que está ocurriendo en México. No se vayan.